Bueno, a ver si se conecta David. Buenas noches. Vamos a estar hablando hoy de predestinación y elección. Un poquito. Vamos a ver si se conecta David. Isaac, cara de Calvino. David no se conecta, llevo toda la noche avisándole. Ahora sí. José Jiménez, buenas noches. No sé si eres mi amigo de Mallorca, si es que te has cambiado el nombre. Está por ahí Luis, también. Buenas noches. Bendiga. Buenas noches, hombre, que hay que estar detrás suya. Desde, de verdad que te has sentado mal, ¿eh? Desde que te he dicho que estás siendo humilde, te has sentado mal. Si es un halago, tómatelo como algo bueno. Hoy estoy muy humilde. Yo solo soy profeta, apóstol, evangelista y maestro y ya. Bendiciones a todos. Bueno, ir compartiendo el vídeo para que se conecte la gente. Hoy vamos a tratar un poquito, la predestinación y la elección. Sobre todo no vamos a dar mucho rodeo por historia ni por nada. Vamos a ir a los textos directamente. ¿Nada quieres decir algo, David? Un segundito, ya que tú lo invitas, invito yo. Es que yo no sé bien hacer eso. Aunque yo puedo invitar a cuatro contados, porque el que está haciendo, transmitiendo eres tú. Así, comparto por aquí, ¿vale? Un segundico. Y ahí estamos, ahora sí. Nada, Dios os bendiga a todos. Como le he dicho a mi compi por la sana doctrina, de verdad que en soterología el que sabe es él, sabe mucho más que yo, la verdad, está puesto en este tema, pero en fichajes le he ganado, pero vamos, seguro. Hemos fichado al nuestro hermano Pichi, Richard, el tío Pichi de Barcelona, que Dios lo bendiga mucho, a nuestro hermano Luis Gavarri y, y como no, a José María, al maestro de Liria. Dios os bendiga por querer estar con nosotros y sobre todo poder seguir aprendiendo y enriqueciéndonos, que es lo importante. ¿Y qué más tenía que decir? Ah, sí, hoy tenía que estar aquí Juan Hernández, el tío Patato, ¿vale? Pero resulta que le ha surgido un compromiso y le ha dicho que nos lo disculpáramos, pero que no podía estar. De todas maneras, me ha dicho Jairo, su hijo, que para la siguiente semana nos lo dan si Dios quiere, ¿vale? Ya habéis visto que si Dios quiere, el tío, el Miguel Palacios, de verdad que yo personalmente le tengo bastante aprecio, nos va a compartir el tema del judaísmo con Eleazar. No perdérselo, yo creo que es un tema bonito y que tiene mucho para compartir. La verdad, yo lo tuve de responsable aquí en la zona de Alicante y la verdad que un hombre muy, no sé, muy cercano. Sino, yo la verdad es que no lo veía como responsable, lo veía más bien como un maestro y me aceptó un montón de preguntas y la verdad que Dios lo bendiga mucho porque tenemos a gente muy buena en nuestra misión. Sin más, Adam, cuando tú quieras, hermano. Nada, vamos a estar tratando el tema de doble predestinación y elección. Compartiremos más o menos lo que pensaba Calvino y Arminio, pero sobre todo lo que piensa la Biblia, porque en los decretos absolutos hay mucha gente que lo toma como algo que se tiene que tomar establecido, así que ellos lo creen porque la Biblia lo enseña y no. De los decretos se habla que es algo en misterio, sobre todo. No es algo súper extra ultra afirmado en la Biblia, sino más bien se ve como un misterio. Lo de los decretos absolutos
porque habla de la eternidad pasada, cuando nada estaba creado y Dios estaba decretando cosas así en el infinito tiempo eterno. Así que no vamos sobre todo a hacer hincapié en Arminio y en Calvino, sino lo que enseña la Biblia. Porque los que hablan de la doble predestinación es que Dios escogió a unos para el cielo y a otros los reprobó a ir al infierno, ¿no? Y una de las cosas que tú le preguntas, ¿por qué hace eso? ¿Por qué solo salva a algunos? Y un calvinista te diría, porque él quiere, lo hace soberanamente, ¿no? Pero la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿quiere que todos los hombres sean salvos o que solo unos pocos de ellos sean salvos? Se encontrarían ellos con una paradoja bíblica. Y vamos a ir luego a ese texto si quieren, porque dicen que se refiere a toda clase de hombres. Eso no encaja en ningún sentido en el contexto. Ni siquiera tengo los versos apuntados ni nada, sino que me gustaría que me lo fueseis diciendo. No me he apuntado nada, solo tengo la Biblia aquí al lado. La voy a leer con vosotros y vamos a ver lo que bajo nuestro punto de vista, aunque sea pequeño, está diciendo la Biblia acerca de lo que tiene que ver con textos de predestinación y de elección. Ellos dicen que cuando Hebreos 13:48, creo que de verdad que ni un texto me he preparado, porque lo que quiero es A ver, leerlos juntos. compañero, Dime, ¿cuál has dicho? Hebreos 13:48. Hebreos 13, No, hechos, 48. hechos, hechos, perdona, hechos. Ah, El de ordenados para vida eterna, de toda la vida. Hechos 13, 48. 48. Sí, vamos a empezar flojito. Vamos a empezar flojo. Vale, vamos a ver qué dice por aquí eso. Vamos, dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Bien, estos dicen Hay de, unos ordenados para vida eterna. claro, estos dicen que los gentiles estaban ordenados para vida eterna y claro, por el contexto tenemos que decir que todos los judíos no estaban ordenados para vida eterna, porque lo que vemos un poquito más adelante es que los judaizantes, los judíos, no se hicieron dignos de la vida eterna, dice la Biblia aquí, porque ellos no querían aceptar el mensaje de Dios. Y entonces, mira, el texto 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, como Jesús lo mandó. Mas puesto que la desecháis, no la rechazaron porque Dios decretó que la rechazaron, que la rechazasen. La desecharon porque quisieron. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y por eso comenzaron a predicar a los gentiles. No porque ningún judío estaba predestinado para vida eterna, sino porque ellos quisieron rechazar la palabra de Dios. Ahora, esto no quiere decir que todos los judíos estén réprobos, porque Pablo dice, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? Dice, ciertamente no, yo soy de la tribu de Benjamín. O sea, no había rechazado Dios a su pueblo, sino que había escogido un remanente por gracia. Luego los otros, enjuiciadamente, han sido cegados, enseña Romanos 11. Estamos yendo muy rápido porque nos estamos yendo al final del asunto. Los judíos fueron De, enjuiciados. de todas maneras, Adam, yo sé que tú lo tienes en la cabeza, ¿vale? Pero igual hay gente como yo que no entendemos eso de, ¿cómo has dicho? Absolutos. Ordenanzas absolutas, ¿no? Has dicho. Los Decretos decretos absolutos. absolutos es otro tema. Los decretos absolutos es lo que Dios decretó antes de la fundación del mundo. Si Dios predestinó antes de la fundación del mundo a gente para salvación y a gente para condenación. Este es uno de los versos que utilizan. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahí la palabra ordenados es taso, ¿vale? Y la Reina Valera traduce ordenados y la lucha es si es en primera o segunda persona, activa o pasiva. Si fueron ordenados pasivamente, quiere decir los, que otro lo ordenó, que Dios los ordenó para vida eterna y no fueron ellos.
Y si es activa, quiere decir que ellos mismos se ordenaron y se dispusieron a vida eterna. Bien, en cuanto a la gramática de la activa y la pasiva de esta palabra, hay una lucha interminable entre calvinismo y arminianismo. Ahora, ¿yo por qué creo que es activa, ¿vale? Pues mira, el único escritor griego del Nuevo Testamento es nuestro hermano Lucas el médico. Él escribió esta palabra aquí, taso, en griego. Taso viene del historiador griego Tucídides. Tucídides era un historiador griego militar, o sea, hacía historia de las guerras y de las cosas que tenían que ver con ellas. Era historiador griego militar. Y taso es una palabra que tiene que ver con disponerse a prepararse. Taso tiene que ver con ir a la mili, hoy día en España, ir a la mili y prepararse para ir a la guerra después. ¿Sabes? Entonces, tú vas a la mili, te preparas para la guerra y luego cuando haya una guerra te van a decir, te van a convocar para la guerra, ¿no? En los periódicos podrían poner, salieron todos los que estaban ordenados para la guerra. ¿Comprendes esa frase, David? Salieron todos los que estaban ordenados para la guerra. Pues esa palabra taso quiere decir que ellos se habían ordenado anteriormente para poder ir a la guerra. Y este verso, cuando habla de la familia de Estefanas, en Primera de Corintios, dice que ellos se dispusieron para hacer cosas para el Señor. Y ahí la palabra disponerse para hacer cosas es esta misma palabra, taso. O sea, esta palabra se repite en la Biblia de manera que podemos ver que la gente se dispone a hacer o recibir cosas. Entonces, con una palabra no podemos hacer una doctrina porque este es el texto sobre todo que establecen para la doble predestinación. Con una sola palabra, ordenados para vida eterna, no podemos sacar una doctrina de la doble predestinación. Unos que estaban ordenados para alcanzar la vida eterna y otros que no estaban ordenados para alcanzar la vida eterna. Porque este texto lo que está queriendo decir es que ellos se dispusieron a recibir de corazón la vida eterna. De hecho, los anteriores dicen quienes no se dispusieron, sino que desecharon la vida eterna y no se juzgaron dignos de recibirla. Los judíos la rechazaron porque quisieron y los gentiles la aceptaron porque quisieron. Ese es el capítulo 13 de Hechos. No hace falta volverse muy loco ni ser muy experto para verlo, pero ellos enganchan ese texto, lo sacan del contexto y se olvidan de todo lo que tiene que ver, sobre todo con esto. Esto que hemos hecho con la palabra taso se llama semántica, que es el estudio de las palabras. Si tú vas al estudio de la palabra en griego, no puedes olvidar que el que escribe es griego y la palabra es cogida de la historia militar, Tucídides, de un historiador militar y tiene que ver con esas cosas que escriben. Cuando tú miras una palabra en griego, mira de dónde viene. No puedes preguntar a cualquier experto en griego, entre comillas, que se te pase por delante. Tiene que saber la historia de esa palabra, de dónde la han recogido los escritores. Porque la mayoría de las palabras, ya os lo digo, de Herodoto, Tucídides y unos cuantos más, historiadores del año 400 antes de Cristo. De ahí nacen las palabras en griego, muchas de las que están en la Biblia, muchísimas de esos historiadores griegos. Esta viene de Tucídides, historiador griego militar, y ordenarse ahí en activa. Ellos mismos se ordenaron y se dispusieron a recibir la vida eterna. Eso es lo que quiere decir el texto. Y quiero que si recordáis textos aquí, los vayáis poniendo. Luego, a ver, algo lee. Nada, hermano, no hay manera cada vez que entro en un El directo. tío Chuchi, Sí, que el siempre tío le Chuchi, va, pobrecito, sí, sí, pobrecito, que nunca puede. siempre le va mal a mi pobre. Dios le bendiga mucho desde aquí. Mira, otra de las cosas, hay gente que habla de eh, elección, cuando hablamos de elección, ¿vale? En la Biblia no hay ni un texto que diga que hemos sido elegidos soberanamente, ni uno solo, ¿vale? Todos los textos que te puedan dar son retorcidos, ni uno solo hay que pueda decir que la base de la elección ha sido basada en la soberanía de Dios. Aunque Dios ha elegido soberanamente, la base de esa elección soberana ha sido por presciencia. Al principio me ha dicho Isaac que vas a hablar de Primera de Pedro. Pues sí, es uno de los textos que quiero tocar, porque la elección para Arminio
y para Calvino eran muy diferentes. La elección para Calvino era que Dios eligió soberana y arbitrariamente a los que habían de ser salvos y reprobó soberana y arbitrariamente a los que había de condenar. Entonces, que Dios ahí no tomó en cuenta nada de lo que nosotros íbamos a hacer en el futuro. Y que Arminio no. Arminio decía que él nos escogió en Cristo, no antes de Cristo, sino en Cristo nos escogió para ser salvos como un grupo, no como a personas específicas. La Biblia dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Elegidos según la presciencia del Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bien, ellos aquí ven la palabra elegidos y la mente se le va automáticamente a que hemos sido elegidos y otros no han sido elegidos. Pero el texto aquí dice la base en que hemos sido elegidos. La base ha sido en base a su presciencia, porque lo dice, según la presciencia del Dios Padre. Y ahora dice, ¿dónde hemos sido elegidos? En santificación del Espíritu. ¿Dónde hemos sido elegidos? Dentro de la santificación. En es dentro de la santificación del Espíritu. Eso es en griego, la preposición en. Ahí en español, en griego significa dentro de la santificación del Espíritu. Tú puedes ser santificado en el Espíritu sin haber creído, David. Hombre, si no he creído, No eres santificado en el ¿cómo voy a ser santificado? Ahora, cuando crees eres santificado en el Espíritu, ¿verdad? Estás dentro de la obra que el Espíritu Claro, Santo hace en nosotros. Pues este texto está diciendo que hemos claro. sido elegidos por presciencia en santificación. O sea, tomando en cuenta que ya habíamos creído y estábamos en Cristo. Eso es lo que está diciendo el texto claramente. Aquí no hace falta mucho que retorcer ni que nada, sino leerlo según la presciencia de Dios Padre en santificación. Cuando ya has creído, eres un elegido para obedecer, porque esa es la convocatoria que tenemos, para ser santos y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso es lo que sucede a los que están dentro de la santificación del Espíritu y no antes. Hay otro verso que a ellos le encanta, que ahora lo Si me buscamos. lo dices, te lo leo yo, ¿sabes? Si me dices dónde se encuentra, te lo leo. Claro, ya te he dicho que ni me los he preparado. Pues El muy mal. que hemos sido escogidos para salvación. Me gozo de que hayáis sido escogidos para salvación. Si podéis buscar ese texto y me lo pegáis. A ver, Me gozo de que hayáis sido repite. escogidos para salvación. Vale. Desde el principio, ese es muy famoso para ellos. ¿Lo has buscado ahí? Segunda de Corintios 7:9. Ese no. Espera, te lo leo. Espera, te lo leo. Ahora, Dime. vamos allá. Segunda de Corintios Ahí no está. 7:9. No, ahora me gozo que no haya, no porque hayáis sido contristados, sino porque No, fuisteis ese no. contristados por arrepentimiento. Vale, esa no es. Con que pongas escogidos para salvación te va a salir. Escogidos para salvación, dices. Sí. Porque ese verso lo utilizan muchísimo ellos y vamos a ver cómo no quiere decir de nuevo lo que ellos quieren decir con ese verso.
¿Lo has encontrado? Escogidos para salvación, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, esa, ¿no? Sí, Segunda de Tesalonicenses 2:13 me marca aquí a mí. ese es el que estoy buscando. Dice, por lo cual también nosotros no cesamos de dar gracias a Dios de que recibisteis la palabra de Dios y oísteis. No, esto tampoco es. Ese no es. Bueno, hay un verso que ellos dicen que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación. Pero la Biblia dice en santificación del Espíritu por medio de la fe. Ese texto, no, ese tampoco es el que pone Juan Jiménez. Hay un verso que dice que nosotros hemos sido escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo, dice desde antes, no de la fundación del mundo, desde antes en santificación del Espíritu, por medio de la fe. No dice que hemos sido escogidos sin estar santificados y sin ejercer fe, sino que hemos sido escogidos en Cristo en santificación y en fe. Entonces, cuando tú ejerces fe y eres santificado, eres escogido. Eso es lo que dice el texto literalmente. Que ahora no sé por qué no lo encuentro. No sé, yo he encontrado ese que te he dicho, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, porque el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ese es, segunda de Tesalonicenses. ¿Claro? Y ¿Qué te he dicho ese, entonces? pues ese, mira, dice, de que hayáis, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, y dice, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. ¿Ves el medio Ese es. del ser escogidos ahí? Porque ellos utilizan mucho este. Hay gente que ha sido escogido desde el principio para salvación y otros que han sido reprobados, claro, que utilizan el método de positivo y negativo, que podemos hablar mucho de él también, pero bueno. Cuando un texto afirma una posición, también le tenemos que ver la manera contraria. Bueno, entonces así seríamos todos borrados del libro de la vida, porque la Biblia dice que no borrará del libro de la vida la manera contraria que es, que sí puede borrar del libro de la vida. O sea, esa argumentación de apología no sirve para nada. Si aquí hay gente escogida, dicen ellos que hay gente que ha sido no escogida, pero es que dice mediante qué hemos sido escogidos, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, hay gente que dice que Dios para escogernos no tomó en cuenta lo que nosotros íbamos a decidir. ¿Has escuchado eso? Que eso es lo más importante. Porque ellos, en cuanto a la presciencia, dicen, pues Dios depende de nosotros para escogernos. No, Dios, antes de que nosotros hubiésemos escogido aceptar al Señor, Él ya sabía que lo íbamos a hacer y nos escogió en base a que como íbamos a hacer eso, nos santificaría porque íbamos a tener fe en la verdad. Pero no porque Él nos escogiese a nosotros y a otros reprobase, sino que Él sabía que íbamos a aceptar y por eso somos escogidos en Cristo para salvación, mediante la santificación y la fe en la verdad, no sin haber ejercido fe en la verdad y ser santificados. Efesios 1.4 dice la tía Dori. Vamos a Entonces, mirarlo. ¿Te lo leo? Efesios 1.4. Pero estos versos es importante que tengamos en cuenta eso, porque la elección ha sido basada en la santificación del Espíritu y la presciencia, no sin habernos conocido antes, sino porque conocía nuestras decisiones, nos escogió en Cristo. Cuando hablamos del libro de Efesios, como ha dicho nuestra hermana Dori, ¿vale? En Efesios es algo exagerado, es algo que siempre se pronuncia, lo que está diciendo el Adán. Fuisteis santificados en él, todo el rato aparece la palabra en él, Claro. aparece, no sé, un puñado de veces. Es el libro que más aparece, creo. Y el que está diciendo, mira, dice, según nos escogió, ¿en qué? En él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante, otra vez, ¿ves? De él. El libro de Efesios está lleno de eso.
Sí, esos textos son sobre la predestinación. Para entender los textos de la predestinación, que no es elección ni es ser escogidos, es predestinación, ya os hemos dicho muchas veces que es la palabra proorizo, que no quiere decir predestinación, que eso es una palabra española que se saca de la Vulgata latina, que San Jerónimo transcribió de esa manera, predestinar, pero que prorizo significa más bien señalar el camino, señalar el límite, invitar a pasar por un lugar, ¿vale? No es arrastrar forzadamente a pasar por un lugar, sino son propósitos que Dios ha Eso, preparado para nosotros. eso, Adán, lo dices la otra vez, ¿vale? Y está ahí, también hay un extracto exclusivamente de eso y está el Bonilla explicándolo, ¿vale? Un recorte está aquí en el grupo. Cualquiera lo puede ver. De todas maneras, a mí, por ejemplo, me han dicho varias, ¿vale? Me han dicho, si mira, lo pone en no sé dónde de Velcro, de no sé qué, no sé cuántas, pero hermano, me estás diciendo a un hermano calvinista. ¿Sabes? Siempre te quieren meter a algún comentarista o algo, pero si es calvinista, pues ¿qué te va a decir? Que no es prorizo, que no es predestinar, pues te lo va a decir. Claro, los calvinistas, claro, no van a aceptar la semántica de esa palabra. Pero mira, está poniendo Juan Jiménez versos, ¿vale? Primero Vale, mira, el de Efesios te 1.4. leo el de, El de te Efesios leo el de 1.4, Pedro. porque el de Efesios 1.4 y ahora leemos los de Juan Jiménez, porque es El de importante. Efesios 1.4 lo acabo de leer, Pero Adán. sí, pero es porque vamos a señalar a qué se refiere, ¿vale? Mira, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Según nos escogió en él, ¿no ves? En él, y ahora hay un propósito, estando en él. A ver, tú no estás en él sin antes haber creído. Entonces, si nos escogió en él, es porque antes tomó en cuenta la decisión que íbamos a tomar de aceptarle. ¿Comprendes, David? Por eso decimos que Dios había previsto que nosotros íbamos a aceptar o a rechazar. Y en base a esa decisión prevista en su presciencia, Él nos escogía en Cristo. Por eso dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, todo estaba previsto. Si creías, eres escogido. Si no crees, no eres escogido. Pero no por una elección arbitraria, sino por una elección basada en su presciencia. Y dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, el propósito de esta elección es ser santos y sin mancha. Y ahora, el verso 5, que es importante, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra vez lo mismo. Si tú no aceptas a Jesucristo, no eres adoptado hijo suyo. O sea, esto de nuevo toma la, el primado del motor de aceptar a Jesús. Si aceptas a Jesús, eres hijo adoptado. Porque la Biblia dice que habiendo creído, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No nos ha llamado hijos de Dios antes de haber creído, sino habiendo creído, lo dice la Biblia. Por eso este texto de nuevo está señalando cómo somos hijos de Dios cuando estamos en Jesucristo. Ahora, el siguiente verso nos dice otra vez la base de la predestinación, que tiene que ver con propósitos siempre, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Dónde nos hizo aceptos? En el amado otra vez. Siempre en Cristo, dentro de Cristo. Siempre tiene que ver con después de haber creído, porque si no crees, no estás en Cristo. Si no crees, no has sido santificado. Si no crees, no ha sido mediante la santificación y la fe en la verdad. Eso tiene que ver con gente que ya ha creído. Todo tiene que ver con decisiones antes de estar en esos asuntos, tienes decisiones. Para la alabanza de la gloria. Ahora, hay otro texto aquí, en el 11, Efesios 1:11, por si alguien ya lo va a preguntar, nos saltamos y ya vamos a los textos que ha puesto Juan Jiménez. En él asimismo Yo tengo el tuvimos de... herencia. Dime. No, sigue, yo tengo el de Pedro que ha puesto el hermano. Vale. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mira, otra vez es predestinación conforme al propósito, ¿vale? ¿Y cuál es el propósito? A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
Primeramente esperabas en Cristo y el fin es que seamos la alabanza de su gloria, como el anterior en el 5. El verso 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, las dos veces que aquí aparece la palabra predestinación tiene que ver con gente ya salva y destinada a darle la alabanza, no con gente que no es salva y Dios predestina para salvación. Porque una cosa que nunca vas a ver en la Biblia es la palabra prorizo y soteria junta. Predestinados para salvación nunca. Y cuando vemos esas dos palabras juntas, que es parecido a predestinación pero no es lo mismo, escogidos para salvación desde el principio mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuál ha sido el medio de ser escogidos para salvación? La santificación en el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuándo es eso? Antes de ser escogido, tú has creído y Dios te ha santificado. Eso es todos los versos que leas de la elección y y de ser escogidos antes de la fundación del mundo. Vamos a ir leyendo textos, David. Yo he leído ese que te estoy diciendo, pero no le veo no le veo yo mira, yo te lo leo, ¿vale? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sí, Ese era el de Pedro 1:5. vale, bueno, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El medio de ser guardados es la fe, pero que a ver, ese aunque hable de la seguridad de la salvación, que yo creemos en la seguridad de la salvación, que ya lo hemos dicho muchas veces, pero ha puesto otro texto que tenía que ver con los escogidos por ahí arriba. Lo soporto todo por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Mira, si te das cuenta, los escogidos se salvan previendo que van a estar en Cristo Jesús, porque ahí está la salvación de nuevo. La salvación que es en Cristo Jesús. Y ya hemos dicho que la base de ser escogidos para salvación tiene que ver con el medio de la santificación y la fe en la verdad. Eres escogido mediante la santificación y la fe. No eres escogido soberana y arbitrariamente, sino eres escogido Yo tengo una mediante la pregunta, santificación y la fe en la verdad. Dime, compañero, ¿me aceptas a mí una pregunta? sí, Mira, resulta que te acuerdas el otro vídeo que hicimos, que dijimos, ¿vale? Que Arminio le daba más la gloria a Cristo, porque decía que, claro, que somos salvos y todo lo demás, toda la obra santificatoria, todo, en Cristo, una vez que aceptamos a Cristo. Entonces levanta la obra de Cristo, ¿vale? ¿Te acuerdas de eso? sí. Pues dicen, me han escrito varias gente, ¿vale? Diciendo de que el calvinismo es lo mismo, que le da la gloria a Cristo, porque la elección siempre es y la salvación por Cristo. ¿Qué piensas? A ver, el arminianismo en su manera de refutar en cuanto a la elección se van, no es que hagan hombres de paja del calvinismo, pero sí menoscaban un poquito los comentarios que ellos hacen acerca de la elección. El asunto del infralasarismo y el supralasarismo, en cuanto a la elección desde antes de la fundación del mundo. El calvinismo extremo es a lo que se refieren. Como ellos dicen que tú no te salvas porque estés o no en Cristo, ¿vale? La predestinación calvinista tiene que ser que tú te salvas porque Dios te ha escogido para salvarte. ¿Comprendes? Y Dios te ha elegido para salvarte y te vas a salvar aunque no quieras, eso es calvinismo extremo, porque serás arrastrado a la fuerza para ser salvo. Y no te vas a perder porque Dios no va a dejar jamás que te pierdas, aunque quisieras ir a perderte, Dios no te dejaría tomar esa decisión finalmente y te arrastraría a sus brazos. Eso es calvinismo extremo. Entonces, en cuanto a eso, ellos dicen que eso le da la gloria al tener que ser escogidos y no al tener que estar en Cristo. A eso se refieren. Sin embargo, Arminio no. Arminio decía que porque tú ejerces fe en Cristo, eres salvo. Porque has sido santificado, eres salvo y escogido. Entonces, hace de la elección un asunto que tiene que centrarse en Cristo. Si tú no has aceptado a Cristo, no eres un escogido. Si le aceptas, eres escogido porque has sido escogido en Él, mediante la santificación, en base a la decisión que vas a tomar de aceptarle, Dios te eligió para salvación. Eso es
Eso es lo que hemos hablado antes de las doctrinas de los decretos absolutos. Adán, está diciendo nuestro hermano Richard Santiago, Dios te bendiga mucho, qué buen corte de pelo, ¿vale? Escúchame, ¿y qué te parece si hablas ya? Porque mira, es siempre el mismo texto, ¿vale? Es como si fuera, no sé, un mantra ahí que siempre nos lo sueltan. Y te has dado cuenta que siempre tenemos que responder al mismo verso, siempre, ¿vale? Cada dos por tres nos toca a ti y a mí, a los dos. Lo de Romanos, hermano, lo de a los que antes conoció a estos predestinó y a estos glorificó, que por cierto, dicho ya sea de paso, que ya le hemos puesto muchas veces, hermanos, pero lo vamos a decir una vez más. Lo de glorificó, lo digo yo, y lo demás ya que siga el Adán, ¿vale? Porque este es su tema. Pero donde pone glorificó, ¿vale? Ahí no pone glorificó. ¿Qué dice David? Hermanos, si tenéis la base textual del griego mismo de Huéscoro y Jor o de Thyssen o de alguno de estos, miradlo. Dice, le resplandió, les dio resplandor. Y tú y yo, perdonadme hermanos que sea así de franco, ¿vale? Pero es una realidad. Nosotros no tenemos luz propia, perdonadme. Aquí la luz y la lumbrera, la estrella de la mañana es Cristo. Y nosotros, si reflejamos luz, es porque estamos en Él. Y al estar en Él, reflejamos su persona, como un espejo. ¿Entiendes? Por eso hemos sido resplandecidos, o en lo que se refiere en ese texto. Pero si no estamos en Él, no hay resplandecimiento que valga. Sigue Adam. Sí, el texto de Romanos, vamos a leerlo porque de ese he hablado muchas veces ya. Mira, eh, dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahora, ¿cuál es el propósito? Porque a los que antes conoció, conocimiento anticipado aquí, aunque no les guste, y dicen que aquí conocer es experimental, bueno, está hablando de un asunto que tiene que ver con el conocimiento anticipado de Dios. No tiene meramente que ser experimental. Cuando ahí la palabra conocer es genosis, como cada vez que aparece muchas veces la palabra conocer, y tiene que ver con un conocimiento profundo, no meramente experimental, sino un conocimiento profundo antes de nosotros haber nacido. Dios nos conocía profundamente. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira, aquí el propósito, dice la Biblia, es que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo. Ahí las palabras en griego, hechos conformes a la imagen, conformes es un morfes a la de imagen, que iconos en español. Conformes a la imagen, hay submorfe significa molde, un molde interior, ¿vale? No tiene que ver con un molde exterior, sino un molde interior. ¿Y por qué interior? Porque a la imagen ahí, keikon, viene de la palabra keikon, aquí la palabra keikonos, lo puedes ver en el Late Robertson, como te lo explica. En el Late Robertson, el Nuevo Testamento en griego. Ahí la palabra keikonos viene de la palabra keikon, que significa carácter. Entonces, lo que está diciendo el verso es que Dios nos ha señalado el camino, que eso es la palabra predestinar, la palabra prorizo, nos ha señalado el camino para que se reproduzca en nosotros interiormente el carácter de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí la palabra primogénito es prototokos, que es para que Él tenga la preeminencia por encima de todos nosotros. Quiere decir que el carácter que Cristo tiene, nosotros tenemos que adoptar ese carácter a través de las situaciones. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra predestinar. Que la Biblia dice que todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? La versión Jerusalén dice, en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Quiere decir que Dios no ha preparado todas las cosas para que nosotros forzosamente pasemos por ahí, sino que en medio de las situaciones Dios interviene y hace que esas situaciones moldeen nuestro carácter conforme al de Cristo, para que Él tenga preeminencia entre nosotros. Eso es lo que está hablando ahí la palabra predestinación. Y ahora, a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también dio resplandor, que es lo que dice nuestro hermano David. Ahora, aunque ahí dijese glorificar, ¿vale?
porque ahí de lo que estamos hablando ya es de la obra salvífica en nosotros. ¿Cuándo Dios llama? ¿Cuándo Dios llama? Es muy fácil. En el pasado. ¿Cuándo Dios justifica? En el momento en el que crees. ¿Cuándo Dios glorifica? Hay gente que dice, ya nos está glorificando. No, eso no. La Biblia enseña que estamos siendo transformados a la misma imagen de gloria y que vamos de gloria en gloria, pero eso no quiere decir que estemos siendo glorificados, sino que ahí gloria en gloria tiene la idea de ir de victoria en victoria y de poder en poder y de triunfo en triunfo. No quiere decir que estemos siendo glorificados, porque yo a estos hermanos que dicen que estamos siendo glorificados, les invito que cuando lleguen a la edad de 80 años en Cristo, que toquen la pared a ver si la traspasan o a ver si pueden volar. Porque eso de que ya estamos siendo glorificados, no. Estamos en un proceso de transformación, pero no estamos transformados. Estamos en un proceso de glorificación, pero no estamos glorificados. Y de hecho hay versiones que traducen así. El que los predestinó ha sido el que los llamó, el que los justificó y el que glorificará. Hay versiones que traducen así. Ahora, en cuanto porque a lo que se agarran David es a la perseverancia de los santos para salvación. Ahí le llaman la cadena irrompible. Bueno, la cadena irrompible, si la Biblia enseña que es irrompible, porque aquí la palabra predestinar, otra vez hemos dicho, que es invitar, convocar, llamar a alguien para pasar por un camino. Proorizo es pro antes de y orizo es cerco o límite. Cerco o límite. Orizo es de donde viene la palabra latina, griega y latina, más bien latina, que dice horizonte, que es el límite visual terrestre que une el cielo y la tierra. Cuando vas a un campo y hay una línea que une el cielo y la tierra, eso se le llama horizonte. De ahí, de ahí salió esta palabra, de horizo, que significa cerco o límite. Entonces, literalmente se traduce señalar el camino de antemano, así como traduce la versión Jerusalén. Predestinar significa señalar el camino de antemano. Ahora, el camino que Dios ha señalado de antemano para los que creen en Cristo y permanecen en Cristo es que nos ha llamado, nos ha predestinado para tener el carácter de Cristo dentro de nosotros, nos ha justificado y nos va a glorificar. Nos ha llamado en el pasado, nos ha justificado en el presente y nos va a glorificar en el futuro. Y ahora eso le llaman la cadena irrompible. Cadena irrompible si la Biblia dice que es irrompible. Pero la Biblia nos enseña la apostasía de los creyentes, que eso lo hemos hablado ya algunas veces. Entonces no es Sí, cadena pero ¿sabes irrompible. qué pasa? ¿Sabes lo que pasa, Adán? Que no entiende mucha gente, ¿vale? El gran problema que veo yo es que no entiende que podamos seguir creyendo la seguridad de la salvación, como siempre decimos, ¿vale? Porque es algo que siempre decimos, no es algo que digamos así lo decimos tranquilamente porque hay Biblia para ello. El problema es que dicen, ¿cómo puede ser alguien que ya ha sido elegido, que ya ha estado, ya está en Cristo, que ya ha sido regenerado, que tal y que cual, y lo puedas compatibilizar con que luego se pierda? Mira, Arminio mismo por su boca decía, Mira, a ver, mira, los apóstatas son escogidos, ¿te das cuenta? podemos hablar de eso también. Ahora en Juan capítulo 17, ¿vale? Eh, Sí, Enrique entendió los apóstoles, pero mira, nos ha recordado Juan 17 por entender mal en vez de apóstatas apóstoles. Vale, porque ahora vamos a ir a un verso también. Mira, la Biblia cuando habla de yo os elegí a vosotros y no vosotros a mí, ese texto lo utilizan como que Dios ha elegido a unos para salvación y a otros para perdición. Pero si eso se refiere a los apóstoles, Jesús escogió a los apóstoles y no los apóstoles a Jesús. ¿Vale? Porque eso es una locura decirlo. Luego vamos a Juan 17, creo que era la oración, esa podría ser la oración modelo de Jesús, más que la otra que siempre hemos utilizado. Juan Pues 17, mira, mientras mi compi lo busca el ese, mira, Samuel Campos Montaño, perdonad mi corto conocimiento, pero ¿qué significa apóstata? Após,
ir en contra, en la dirección opuesta donde empezó, apóstata. Y es dejar la fe a un lado e irte al lado opuesto donde empezaste. Por eso es apostatar de la fe. Cuando dice Jesús, el que quiera seguirme, coja su cruz y sígame y venga en pos de mí. Cuando dice pos es seguirla a él. Y si decimos que es apos, es al revés, que vas al revés. Creo que la palabra es muy sencilla, ¿vale? Y yo creo que nos da la razón en lo que decimos en todo esto. Mira, aquí en Juan 17 dice la Biblia 6, 4. eh, que Dios le había dado al Hijo una serie de personas. Y dice, de los que me diste, a ninguno he perdido, sino al hijo de perdición. Entonces, aquí hay un verso que dice que Él es el que los guarda y no deja que ninguno se pierda, ¿no? Y, y dice, ruego por los que van a creer también. Pero cuando dice que no se van a perder, se refiere a los apóstoles, porque dice, la Biblia misma, léelo en Juan 17, de los que me diste, ninguno se pierde, sino el hijo de perdición. O sea, cuando está diciendo que ninguno se va a perder, se refiere a los 12 apóstoles. Y de hecho, uno se pierde. Y también se lo dio el Señor a Judas. ¿Por qué? Porque él decidió perderse. No porque estaba destinado a irse al infierno. Porque la Biblia profetizó que uno le iba a traicionar. No predestinó que uno le iba a traicionar. Ni prefijó el camino de antemano y dijo, este le tiene que traicionar sí o sí. La Biblia no enseña eso. La Biblia profetizó que uno que comía con él en el plato iba a levantar el calcañar contra él. Simplemente. Pero no quiere decir esto que Judas fue predestinado para ir al infierno. Mira, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. O sea, al hijo de perdición también se lo dio, pero se perdió. Si lees preguntas, me las dices, porque lo que quiero es que me den textos y ellos sí me los recuerden, porque no me he preparado ni un texto. Vale, eso, los textos que veáis, ¿vale? Lo vais compartiendo y aquí en nuestro Presi, ¿vale? Nos los va poniendo, nos lo va explicando. De todas maneras, hermanos, hay varios vídeos atrás, ¿vale? Podéis ir viéndolos también y hemos hablado muchas veces ya de esto. Yo creo que es el tema más polémico que hemos tenido en el Sana Doctrina. Igual que Jesús, profetizó Pedro, iba a negar 3 veces. La Claro. cuestión de lo que estabas diciendo, Adán, yo tengo ahí porque dicen, el hijo de perdición, ¿ves? Ya estaba puesto para condenarse. No, el hijo de perdición también se le llama el anticristo en Tesalonicenses, porque hijo Pero de entonces no perdición, estaba ya para perderse. no, hijo de perdición son títulos que la Biblia, como hijo de hombre, hijo de Dios, son títulos que la Biblia refiere que tienen unas específicas características, ¿sabes? Hijo de perdición quiere decir un hijo que está destinado a la destrucción, pero no predestinado, sino que a través de las decisiones que ha tomado, evidentemente su destino es la destrucción. Eso es hijo de perdición. Pero Son como títulos. dice Adán, yo te continúo con esto, ¿vale? Porque lo veo que lo ponen muchas veces, ¿vale? Nuestros amigos los calvinistas. Dicen dice, para que se cumpliera lo que estaba escrito, ¿sabes? Que fuera vendido y a Mateo lo menciona como una profecía cumplida en Judas. Una profecía ¿Estaba mesiánica. predeterminado, No, no, estaba predeterminado Judas para hacer eso? no, ¿O Judas cómo es no. eso? Uno de sus amigos, y fue Judas el que escogió hacerlo. Porque la Biblia no dice que Judas fue predestinado a hacerlo, sino estaba profetizado que uno le iba a condenar. Y cuando sucedió, dijo Mateo, para que viesen lo que era un texto mesiánico.
¿Veis esto? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta en Salmos, ¿ves? Había uno que le iba a traicionar y se ha cumplido. Eso lo utilizaba siempre la profecía, Mateo. la utilizaba Mateo para que viesen que era el Mesías. Luego hay un texto, Entonces, entonces no estaba predeterminado para eso, ¿eh? yo no lo veo en ningún lado de la Biblia. Ellos siempre van a decir que sí, pero la Biblia nunca enseña que él estaba predestinado al infierno, sino que él escogió irse al infierno por sí mismo y traicionarle. Mira, el Juan 6:44, toda la vida, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ese también lo utilizan para decir, Dios trae solo a los escogidos y a los demás no los trae. No, porque ahí entramos en expiación limitada. Dios murió solo por los que quiere escoger y solo por ellos y a ellos solo va a salvar. No, la Biblia dice que Él llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y ya hablemos de la depravación total acerca de esos temas. Que Él llama y vienen voluntariamente. Que el atraer del Padre, ya lo expliquemos con la palabra en griego fero y elco, el atraer del Padre es por influencia del Espíritu Santo. No es un arrastrar violentamente. Porque esa palabra, ya dijimos que en Santiago, elco, dice, nos arrastran los ricos ante los tribunales. Ahí es una palabra que tiene que ver con influencia, os arrastran por dinero, no del cuello. Y cuando vimos la palabra elco en Pablo y Silas fueron arrastrados, ahí es violentamente porque los arrastran por el suelo. Pero si aquí el apóstol Juan quisiera decir que ellos fueron arrastrados violentamente, podría haber utilizado otra palabra en griego que es fero, que esa siempre tiene que ver con un arrastrar agresivo. Elco no, como vemos en la Biblia, por el estudio de semántica puede ser intercambiable. Elco a veces es agresiva, otras veces es por influencia. Ahora, ¿qué nos enseña acerca del cómo el Padre nos atrae a Cristo la Biblia? Pues nos enseña que es a través del Espíritu Santo convenciéndonos de pecado. No es un arrastrar violento ni a la fuerza, es una gracia resistible que la Biblia enseña que es resistible. Entonces ese verso no sirve para decir Dios solo atrae a los escogidos y a los demás, no, no. Dios da gracia para salvación a todos los hombres, Tito 2:11. Quien quiere la rechaza y quien quiere la recibe. Bueno, si tenéis algunos versículos más, ir poniéndolo y el hermano Adam nos lo va explicando. Dio José a sus hermanos el mal que vosotros habéis hecho. Dios lo ha convertido en bien para traerme a Egipto y os diera de comer y salvar a mi pueblo. Mira, hay un texto hoy que leyendo el libro de Esdras, me he dado cuenta y el rey propuso un banquete, ¿no? Eh, por mandamiento de Esther. Antes, el de Basti, cuando propone el banquete antes de traer a la reina Basti, que no quiere venir, reina Basti, por cierto, y propone el banquete y la ley del banquete era que quien quisiera bebiera el vino hasta donde quisiera y los que no quieran beber, que no beban de su propia voluntad, dice. Dice así ese verso. Y yo me venía a la cabeza, claro, como siempre el calvinismo. Digo, mira, los que no querían beber vino lo hacían de su propia voluntad, como dice la Biblia, o es que Dios había decretado que no bebiesen más vino. Y los que se emborracharon en ese banquete, se emborracharon porque Dios lo había determinado o porque habían querido beber vino hasta ese punto. Y lo había visto ahí en ese verso en Esther, que está llena la Biblia de eso, de decisiones que toma la gente porque le da la gana. Ahí quien bebió, bebió porque quiso y quien dejó de beber porque le dio la gana. Porque dice que lo hacían conforme a su voluntad, respetando el rey la voluntad de los que habían sido invitados al banquete y no a la fuerza. Bueno, hermanos, Juan, Hugo, Gabarre, Yabel Pizarro, Jonathan y Duli, ahí está. Dios te bendiga, Jonathan. Nuestro hermano el gigante, ¿no? Que lo he fichado de moderador. Al Pichi. A ver, dice Ángel Muñoz, la profecía sobre quién lo iba a entregar fue por unicencia y no por soberanía. De todas maneras, hermanos, versículos que veáis que, pues, lo de siempre, que Para siempre, pues, nos explicarlo, lo ponen, el otro día lo para dije, los explicarlo. textos que veis
¿Qué veáis los decís para explicarlos? Porque, eh, claro, se nos escapan versos en toda la Biblia y lo que queremos hacer es que vean esas cosas. Yo ya he dicho, yo te lo digo de verdad, Alan, lo de Romanos, si te dejas de lo que son movimientos doctrinales de teología, ¿vale? De calvinismo, te dejas de todo eso. Solamente lees la escritura, sin más, sin más. Antes leyéndola, es que no hay sitio para eso. El problema es cuando ya vas con las gafas teológicas y claro, y ya no, da igual, lo que haya ahí da igual. Ya puedes ponerle, ¿no te acuerdas en la otra vez? El Adam y yo estábamos hablando con uno también. Y le pusimos, yo por ejemplo le puse el de Westcott y Hall, cuando pone que resplandeció. Y hasta que no le puse eso, y aún así te aseguro yo a ti que tampoco se quedaría muy convencido. Mira, hay otra cosa del que el calvinismo enseña y es que Dios maneja todas las situaciones soberanamente y así las estableció. En el capítulo 2:6 de Isaías profetiza la Biblia que en los tiempos de Cristo los judíos no le iban a recibir y por causa de no recibirle, Romanos 11 enseña que Dios los ha cegado y los ha dado espíritu de estupor para que no vean la verdad. Pero eso ha sido judicialmente. Ahora, cuando la Biblia dice que se acercaban los fariseos, dice que ellos no le creían y la Biblia dice, esto es para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Ahora, ¿qué fue cumplido? Lo que ya estaba profetizado, que ellos no iban a creer porque a causa de su incredulidad habían sido cegados. Dios no los cegó porque sí, sino por ser tercos en incredulidad, Dios los entregó a la inmundicia, lo enseña la Biblia. Dios hace esas cosas a manera de juicio, no porque le da la gana. Por ejemplo, en Lamentaciones hay otro texto en Lamentaciones que dice, ¿quién dirá, quién dirá que sucedió algo que yo no dije que sucediese? Algo así, más o menos. Quiere decir que todo lo que sucedía en el tiempo de Jeremías era porque Dios lo había provocado. Y claro, si ese texto lo sacas del contexto histórico de Israel y dices, ¿no ves? Todos los males que venían porque Dios lo determinaba. No. La Biblia enseña en el libro de Deuteronomio que el pueblo se iba a torcer, lo profetizó el Señor. Dijo, mira Moisés, el pueblo se va a torcer porque es un pueblo terco. Cuando se tuerza yo me voy a enfadar con ellos, los voy a castigar, les voy a enviar 1000 maldiciones, que lo enseña Deuteronomios. Dice, y los voy a esparcir por los 4 puntos de la tierra. Ahora, cuando se cumplió lo que el Señor dijo, que se torcieron, entonces el Señor judicialmente los castigaba, los enviaba enfermedades, los entregaba a los enemigos y los hacía que los cogiesen cautivos. ¿Para qué? Para que se arrepintiesen. Entonces, ¿por qué sucedían males? Dios los traía para que se arrepintiesen enjuiciando los hechos malos del pueblo de Israel, pero no porque los había determinado soberana y Mira, arbitrariamente. Adán, nos han mandado un texto, ¿vale? Romanos 11:7 de Juan Jiménez. Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Sí, mira, en cuanto a Israel, aunque les parezca extraño a la gente, ese texto, si lo lees, dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? Y dice Pablo, no, ciertamente no los ha desechado porque yo soy de la tribu de Benjamín. Y ahora, cuando dice que todos han sido dados al espíritu de estupor para que no crean, pero que Dios ha reservado un remanente escogido por gracia. Entonces, la palabra escogido en ese contexto de ese capítulo es el remanente de Israel, escogido por gracia. Es que Dios ha cegado a los israelitas para que no crean. Eso es totalmente bíblico. Les ha dado espíritu de estupor, dice la Biblia, que Dios los ha dejado del buen olivo y que nos ha injertado a nosotros. Y ahora dice, no te ensorbezcas tú contra las ramas naturales, porque si ellos fueron desgajados, tú también puedes ser desgajado. Dice, fueron desgajados bien por su incredulidad, dice la Biblia, pero poderoso Dios para volver a injertarlos. Quiere decir que ha sido un juicio de Dios.
que ha dado espíritu de estupor a los que han rechazado a Cristo, ellos, por su voluntad. Y Dios ya los ha cegado, los ha dado espíritu de estupor. Y al remanente escogido por gracia lo salva. Entonces, en cuanto a Israel, si hay un remanente escogido por gracia que Dios salva. Pero no habla de los gentiles ese texto, sino de Israel. Mira, este yo creo que es el kit de la cuestión, ¿vale? De todas maneras, es tu tema y tú ya sabes que de soteriología sabes más que yo. Vamos a ver. Dice, ¿cómo conjugamos soberanía de Dios y libre albedrío? Porque claro, muchos calvinistas cuando hablamos dicen, le estáis quitando la soberanía a Dios. No, Y claro, todo lo a contrario. ver, cuéntanos. Eh, es muy fácil conjugar soberanía y muchos temas. Soberanía y oración, soberanía y pecado, soberanía y libre albedrío, que tiene que ver con todo esto. Mira, Dios es un Dios soberano, que ha establecido soberanamente darnos cosas a través de la oración. Ahora, ¿hay cosas que tú no recibes porque no pides? Pues sí, porque la Biblia dice, el que esté falto de sabiduría, pida en oración, y Dios que da abundantemente y sin reproche se la dará. Si Dios soberanamente quiere dar a alguien sabiduría, se la dará, pero el que no la tenga, la Biblia dice que la pidamos. Ahora, ¿no la va a dar a todos? No, solo al que quiera. Ahí está la soberanía. Dios ha elegido soberanamente cooperar con el hombre en esas cosas. Entonces, cuando nosotros, Dios soberanamente, quiere salvarnos, ¿cómo? ¿Arbitrariamente? No, en base a la decisión que nosotros tomemos. Él soberanamente ha establecido salvarnos a través de nuestra decisión. Si nosotros aceptamos o rechazamos, nos salva o nos condena nuestra decisión. Pero esa decisión sabemos que es impulsada por el Espíritu Santo. No tiene mérito humano esa decisión, porque también ahí nos van a decir que le quitamos mérito a la salvación, pero eso no, porque la Biblia enseña que nosotros estamos depravados y que Él es el que nos influencia para ir a Dios a través del Espíritu Santo y nos convence de pecado para crecer. Entonces nosotros solamente decimos sí o no, ya está. Entonces, no es que nosotros menoscabemos la soberanía, sino que Él ha decidido soberanamente hacer seres libres. Esa es la contrariedad que tenemos con ellos. Ellos creen que soberanamente ha elegido hacer roboces, nosotros no. Soberanamente Él ha elegido hacer seres libres. El tío Pichi dice que engrandecen la soberanía y rebajan los demás atributos, amor, justicia y santidad. Sí, yo creo que muestran un aspecto de la soberanía extremo, que no enseña la Biblia. Porque siempre dicen soberanía es hacer lo que le da la gana, cuando le da la gana, donde... No, Él es soberano, pero no puede pecar. Él es soberano, pero dice la Biblia que llegó a una ciudad y no pudo hacer allí más milagros por la incredulidad. Él es soberano, pero ha establecido moverse por medio de la fe. Y sin fe, Él no es que nunca se mueva, porque a veces se mueve si quiere soberanamente, pero ha establecido hacerlo por medio de la fe. Ha establecido salvar por medio de Cristo. ¿Lo podría hacer porque le da la gana? No, porque rompería su atributo de la justicia, porque la Biblia dice que no puede declarar al justo, al impío no le puede declarar justo porque sí. Entonces de ahí viene la necesidad de la propiciación del sacrificio de Cristo, que siempre tenemos que hablar de Cristo, porque la Biblia dice, el que condena al justo y el que justifica al impío, ambos son abominación a Jehová. O sea, Él ha establecido su propia justicia soberanamente. No nos pudo salvar porque sí, nos pudo salvar porque Él preparó una propiciación por nuestros pecados para declararnos justos. Entonces, ¿Él soberanamente nos podría salvar? Sí, pero declarándonos justos. Tiene condicionantes incluso su soberanía, por todos lados, porque el problema del calvinismo y el arminianismo es condicional o no condicional, en todos los sentidos. Al pueblo de Israel se fue destinada la existencia porque los judíos tenían... Bueno, lo que ha dicho nuestro hermano Jonathan y Duli, ¿vale? Nosotros, tanto el Adam como yo, y eso, de verdad, nosotros siempre decimos que se lea la Biblia,
que se escuadriñan las escrituras, ¿vale? Y mira, y además voy a poner un verso, ¿vale? Proverbios 2:3 hacia adelante dice, si aclamares a la inteligencia, a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscaras y la escuadriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Vale? Nunca decimos que no se escuadriñe, ¿eh? Hay que leer y hay que leer y sobre todo con la luz del Espíritu Santo. Mira, Jonathan Dolly dice, solo los arrepentidos recibirán el perdón de pecados. Claro, hay una parábola, creo que es pero una parábola no, se basa en una historia real el Señor, que pone ejemplo Jesús de unos que se les cayó una torre encima y hicieron mucho mal y dice, si no se arrepienten van a morir. Y los otros que hicieron esto y esto, creo que era en Lucas 16, sí, o Lucas 13, Lucas capítulo 13, dice, os digo que si no os arrepentís, todos moriréis igualmente. O sea, si no te arrepientes, vas a morir. Entonces, Dios ha establecido soberanamente perdonar los pecados a quienes se arrepientan. Entonces, ellos dicen, no, menoscaba su soberanía, porque libremente puedes decir que no te arrepientes. Claro, pero es que Él ha establecido que libremente escojas arrepentirte o no. Eso es lo único que tienen que entender. Claro, que son equitativos, como está haciendo nuestro hermano El Pichi, tío Pichi. el tío Pichi, que dice que son atributos, son equitativos. Dios nunca se va a saltar su justicia por amor, ni su amor por su justicia. Es que él va todo en uno. Sí, últimamente estoy teniendo una visión del amor muy rara. Si la hablo, quizá me llamen hereje, porque claro, esto de los cristianos homosexuales está basado en que Dios es amor. Que Dios es amor, Claro, pero claro. Y acepta la condición de la persona, sea como sea. claro, olvidan su justicia y podría deciros más. Dios no nos salvó con amor, no, nos salvó por amor, pero no nos salvó Justicia. con amor. Nos salvó con su justicia cumplida, satisfecha por el sacrificio de Cristo. Nos salvó por la propiciación de Jesús, por su muerte por nuestros pecados, por su muerte en nuestro lugar. Por amor hizo todo eso, pero no nos salva con amor. Nos salva por amor, que no es lo mismo. Porque ¿Sabes que he estado por hablando amor, con el señor ese? Con el que ha sacado el libro, con el este. Osma, sí. He estado hablando con él, muy fuerte. Nos tratan de locos, hermanos. Esta es la realidad. Han cambiado. Claro, ellos se meten, lo transliteran y luego le dan un reenfoque. Entonces, claro, al hacer eso, pues dice que nada, que eso no es lo que pone ahí. Y los versos que tenemos nos lo intentan reinterpretar de tal manera que pierdan el sentido. Eso es lo que está haciendo la alta crítica hoy en día, ¿vale? Que hay que decirlo que son medio inconversos un montón de ellos, que el Señor los bendiga mucho y les dé luz, pero aunque ellos tienen luz, lo que pasa es que le han cambiado la verdad por la mentira. Y ahí es cuando viene el trastorno en las mentes. Mira, hay una cosa que dice Enrique, porque aunque ponga Enriqueta, no es Enriqueta, es Enrique. Ese es el nombre de su tienda. Él es un hermano, no es una hermana, porque muchos le dicen hermana y he hablado con él por teléfono y no, es un hermano. Él se llama Enrique, ¿vale? No es Enriqueta. Me dice que si los escogidos son apóstatas. A ver, hay una cosa que el otro día no recuerdo con quién estaba hablando acerca de los decretos absolutos, que dice, Arminio dice que el primer decreto es que Dios escogió a su Hijo para salvar a todos, por eso primeramente daba la gloria. El cuarto decreto era que Dios escogió salvar a aquellos que creerían con su gracia preveniente y perseverarían con su gracia subyaciente, o subsecuente, perdón, la subyaciente es otra gracia que enseñaba Calvino, que es que si nos metemos en esos términos nos volvemos locos, que es una gracia que también la gracia desvaneciente, que se venía abajo, que Dios te salvaba por un instante, pero luego esa gracia como que se iba cayendo y desapareciendo y por eso te perdías. Habla de los que estaban en Cristo pero no eran cristianos. Algo muy,
muy loco de Calvino. Los escogidos se trata de gente que cree y permanece, según Arminio. Y aquí está la locura. El que cree y no permanece era escogido o no era escogido. Pues esa es una respuesta que ni yo, ni tú, ni nadie puede dar bíblicamente. ¿Sabes? Los escogidos apostatan. No sabemos si llamarles escogidos o no. Lo que sí podemos decir es que los creyentes verdaderos apostatan, eso sí. Luego, si a un creyente verdadero que apostata le quieres llamar escogido, eso ya te lo dejamos a tu elección. Creo que es una pregunta prácticamente sin respuesta bíblica, ¿vale? Porque podemos afirmar de un creyente que es escogido, sí. Y cuanto apostata deja de ser escogido, esa es la paradoja y la locura y el misterio de la Biblia en cuanto a la apostasía. Por eso Arminio mismo, que antes no le he podido decir, Arminio mismo decía, creo en, en la perseverancia de los santos, porque la Biblia me lo enseña, pero también creo que es posible la apostasía porque la Biblia me lo enseña y dijo, aunque personalmente pienso que es muy difícil, o más bien dijo, personalmente pienso que es imposible que un cristiano verdadero apostate. Aunque lo vía en la Biblia, le sonaba muy fuerte a él que un cristiano apostatase, un cristiano, un creyente verdadero. Él mismo por su boca, Es que bueno, por su boli, lo suena decía, fuerte. por su pluma. ¿Vale? Él mismo decía que era algo muy fuerte, ¿sabes? Pero tenía que aceptar que la Biblia enseñaba apostasía del creyente. Pero eso que dice nuestro hermano Enrique es una pregunta prácticamente sin respuesta. ¿Sabes? Los escogidos apostatan. Los creyentes verdaderos enseñan que la Biblia que apostatan. Si son escogidos o no, en base a, por eso he hecho referencia a Arminio, en base al cuarto decreto es que Dios escogió para salvación a los que en su presciencia él sabía que iban a creer y iban a perseverar. Entonces, para Arminio, a los que creían pero no perseveraban, no eran escogidos, sino que habían creído, se habían hecho verdaderos creyentes, pero habían apostatado, pero no pasaban a ser de los escogidos si no perseveraban hasta el final. Era una locura del cuarto decreto secreto de Arminio. Adam, mira, mientras tú lees a Jonathan y Dully, Sí. ¿vale? Que ha escrito ahí, yo sigo diciendo una cosa. Mira, me parece algo muy bonito lo que acaba de decir. No por nada, esto lo voy a hacer hincapié, ¿vale? Porque mira, mucha gente hace de los silencios, ¿vale? Se hacen doctrinas, pero vamos, que no hay ni quien las mueva. Y sin embargo, tanto el Adam, como ha dicho ahora mismo, como yo, lo decimos muchas veces. Pero, hermanos, si hay un silencio en la Biblia, vale, yo puedo hacer un argumento muy válido, ¿vale? Pero ya está, no es nada. Yo lo que siempre veo mejor siempre, ¿vale? Es donde hay un silencio en la Biblia, pues nosotros nos callamos, como ha hecho ahora el Adán. Eso no se sabe, hermano. Hay cosas que si no están declaradas o hay un silencio en la Biblia y Dios aguarda silencio, ¿quién somos nosotros? Eso es lo que creo personalmente, ¿vale? De todas maneras. Siempre hay argumentos en los silencios, pero lo mejor siempre es callar. Es que ahí no puede haber argumento, porque tenemos que aceptar la apostasía de los creyentes porque lo enseña la Biblia, pero luego a la hora de determinar quiénes son escogidos o no, como dice Jonathan Iduli, que es más que en tus preguntas están las respuestas y en tu respuesta está la propia respuesta a tus preguntas, vamos. Eh, la elección tiene que ver algo con la mente de Dios, que está en el secreto de Dios y ya está. Spurgeon mismo a la hora de, porque claro, esto de que los calvinistas no evangelizan porque saben quiénes van a ser salvos o no, o sea, porque son escogidos o no. Y Spurgeon mismo, su defensa, dijo, yo evangelizo porque no puedo levantar la camiseta a alguien y decir quién es escogido y quién no, como si lo tuviesen marcado en el pecho. O sea, Spurgeon también se vio atacado en este tema, ¿sabes? Entonces, no hace falta No, y que, claro, Adán, y que hablándolo, mira, ni el Adán ni yo tenemos nada contra los calvinistas, al revés, le hemos dicho muchas veces, yo por lo menos, tengo amigos, pero amigos míos de mucho tiempo que son calvinistas, ¿vale? Yo, por ejemplo, uno de mis mejores amigos es bautista. ¿Vale? La cuestión es esta, ¿vale? Ellos tienen también de estos misioneros, ¿vale? Que van y hacen de misioneros y cogen y evangelizan. Lo que te dicen siempre es que ellos tienen que seguir la gran comisión de Mateo 28-19.
de ir y esparcer el Evangelio, porque dicen que ellos no saben quién ha sido predeterminado. Vale, nosotros no estamos de acuerdo con lo de eso del predeterminado, pero ellos te dicen que ellos no saben quién son. Como no saben quién son, y es un mandato, lo de Mateo 28-19, que tienen que cumplirlo para que venga el Evangelio a los demás, etcétera, etcétera. Sí, en cuanto al problema del calvinismo extremo es cómo le puedes decir a la gente Dios te ama cuando ellos creen que no. O Dios quiere salvaros cuando ellos creen que Dios no quiere salvarlos a todos. Ese es el problema del calvinismo extremo. Y acerca de la gente que dice que no hay problemas del calvino y del calvinismo, cuando, mira, los hombres somos muy cómodos. Spurgeon no era extremo, dice la tía Dori. Más o menos, más o menos. Porque a veces Empezó sí, extremo, a veces, empezó muy extremo. a veces éramos extremos y luego le tacharon de arminiano, ¿eh? Y él mismo dijo, yo no soy Ya. arminiano, ¿sabes? Luego le tacharon de arminiano porque en sus predicaciones hablaba de la oración muy, muy fuertemente y hablaba de ir a evangelizar con una ímpetu de mucho hincapié, hablaba de la santificación como algo que tenía que ver con nuestra propia voluntad de santificarnos y el libre albedrío lo menoscababa a un segundo lugar y por eso le tacharon un poquito de arminiano, ¿sabes? Pero vamos, que el calvinismo extremo comienza levemente a decir que como soberanamente Dios ha establecido todo, pues a través de la oración no vamos a conseguir nada. ¿Sabes? Que el orar es simplemente un mero instrumento de comunicación con Dios, pero no tiene que ver con recibir o no recibir cosas. Y a través de esa filosofía, porque es una filosofía, no hay Biblia para ningún lado en ese sentido, a través de esa filosofía lo que hacen es quitar a la gente las ganas de orar. Lo hacen mucho con ese asunto de que por mucho que ores tú no vas a recibir nada, porque Dios ha establecido todo soberanamente. Llega un momento en que los calvinistas dejan de orar, ¿vale? Eso es literal. Hay calvinistas que dicen que la oración no es necesaria. Claro, estamos hablando de calvinistas no serios. Paul Wasser no te va a decir eso. John Piper no te va a decir eso. El calvinista que menos me gusta del mundo, aquí en público lo digo, MacArthur, jamás te va a decir eso, ¿vale? Pero un calvinista de a pie te suele soltar por su boca. La oración no es necesaria para la vida cristiana, ¿vale? Porque eso se enseña. Y luego, en cuanto a la evangelización, un calvinista serio no te va a decir que no es necesario, pero hay calvinistas de a pie que dicen que la evangelización no es necesaria porque Dios va a traer a los que escogió para salvación. Un calvinista de a pie Y que finalmente dice eso. claro, y que dentro del calvinismo hay varias variantes también, ¿vale? Están los hipercalvinistas que son ya los que no, nada, ni evangelizar, ni nada. Si dices, si total, ya Dios lo ha predeterminado todo, ¿para qué voy a evangelizar? Dios lo ha escogido y Dios lo ha hecho todo, Claro, ¿vale? Entonces los hipercalvinistas son los que, vamos, de seguro, que nada. De todas maneras, es que yo que conozco hay tres tipos, ¿no? De calvinistas. sí, a ver, hay algunos que dicen calvinista de Tulip, que ese es el extremo, el clásico. En ellos hay dos tipos, el supralasario y el infralasario. El que cree que antes de la fundación del mundo Dios escogió para predicción o salvación a los que él predeterminó, y el que cree que después de la caída Dios escogió y predeterminó a los salvados y condenados. La doble predestinación. Y luego están los de 4 puntos, los de 3 puntos, algunos de 2 puntos. De un punto no se puede decir, porque eso ya no es calvinismo, porque si no, Arminio sería calvinista, porque cree prácticamente en 2 puntos con diferentes matices. Ahí, ahí repite otra vez. ¿Cómo, Adán? ¿Has dicho eso? Que no hay Que calvinistas si de un eres, punto. que no Eso hay calvinistas de dos puntos, o de, de un punto, porque hay gente que dice que hay calvinistas de un punto, eso no. Bueno, hay gente que dice, el libro de de dos, por cuatro, ejemplo. Adán, si yo creo, imagínate, yo creo en la perseverancia de los santos y creo, por ejemplo, en la depravación total. Soy calvinista. de 2 puntos, calvinista moderado. Eso sí existe, pero de un punto no, porque hay gente que no cree en la depravación total, no cree en nada, solo en la perseverancia de los santos, y se hacen llamar calvinistas. Eso no, porque entonces Arminio sería calvinista.
y es que no era calvinista, venía de una teología reformada y luego él la reformó aún más porque, bueno, ya le venía un poquito más atrás. Arminio tampoco inventó el arminianismo. Él venía de una escuela donde aprendió y tomó muchas cosas de muchos maestros. Ahora, un calvinista sin tulis no es calvinista, dice Jonathan, más o menos. Están los calvinistas moderados y los calvinistas clásicos, que sobre todo se diferencian en la elección incondicional, en que Dios eligió incondicionalmente a gente para salvar y a gente lo reprobó. Elección incondicional y doble predestinación en donde se define quién es calvinista moderado o calvinista tulip, que son los 5 puntos del calvinismo. Si a un calvinista le preguntas, ¿crees que Dios te escogió soberanamente desde antes de la fundación del mundo y a otros reprobó? Si te dice que no, no es calvinista extremo. Si te dice que sí, es calvinista tulip, simplemente. Luego los otros 4 puntos son intercambiables, pero suelen creer en 4 y en 2 como mínimo del todo, no uno solo. Y nada más, David, Pues si nada, no han puesto textos para responder, no podemos hablar mucho más. muy bien. Pues nada, compañero. De todas maneras, esto se queda así grabado y si, yo qué sé, os acordáis de algún texto, aquí tenéis al Adam, que es su tema, ¿vale? Yo cuando me escribís a mí muchas veces o lo que sea, hermano, esto es tema de Adán. Él es el que lleva esto bastante bien, ¿vale? Yo solamente estoy aprendiendo aquí poco a poco. Hablando ya de la salvación, se pierde Adán. Sí, sí, hemos hablado muchas veces de ello, en verdad. No es- yo creo que no es necesario ni hacer un vídeo, porque en los 2 vídeos que hemos hecho y en este poco, pero en los otros 2 vídeos hemos hablado de la pérdida de salvación del creyente verdadero. Y luego he puesto en el grupo, he puesto 3 o 4 textos del verdadero creyente que se pierde. Mira lo que dice Richard. Dice, para probarse de obreros le tomamos confesión de fe. Habría hoy que hacer muchas confesiones de fe en nuestra obra, porque hay obreros calvinistas, aunque no lo quieran decir, como hay obreros Pero no calvinistas, pero no calvinistas moderados, ¿eh? Que hay algunos, Adán, que son más calvinistas que mis amigos estos. a ver, Y ya te de digo, verdad, yo he tenido la oportunidad, y lo digo desde aquí, he tenido la oportunidad, Adán, de verdad, de hablar con gente, ¿vale? Y, hombre, yo he hablado con los señores, ¿vale? Con mis amigos que son calvinistas. Escúchame, les veo más cerrados a estos otros que a mis amigos calvinistas, de verdad, Adán, te lo digo de verdad. mira, te lo vuelvo a decir, con un calvinista serio hablas de la oración y jamás te va a decir que la oración no es necesaria. De hecho, Paul Wasser tiene un vídeo de la oración que te hace llorar, porque te dice, por las mañanas, cuando toda mi casa duerme, yo me levanto y oro 1 hora. Y dice, el ministro que no ora 1 hora no es un buen ministro de Dios. Y lo dice como medio quebrantado. Te hace llorar. Le da un valor a la oración que pocos pentecostales. Paul Wasser dice en su vídeo, y no lo va a decir mintiendo, yo me levanto todas las mañanas cuando toda mi casa duerme y me pongo a orar. Es lo primero que hago. Pero hoy día hablas con un calvinista de a pie y te dicen en toda tu cara, la oración no es necesaria. Como hay muchos pentecostales que te dicen, no estudies, ponte a orar. No tenemos equilibrio. No tenemos equilibrio, lo Qué sé. simpáticos, simpáticos. Pero no, desde aquí, el Adam como yo, hay que orar y hay que leer, las dos, las dos. Y además que no están contrapuestas, eso es un invento que la gente lo mete, ¿vale? Esos son los dos remos que te llevan tu vida espiritual, tanto la oración como su palabra. Mira, vamos a ser sinceros. Eh, Sin oración no hay respaldo. Eso se sabe de sobra. Dios promociona a la gente que es consagrada en oración y le da un poder sobrenatural y se sabe
Sobrenatural, como nos vea uno que dice que es una palabra fea de esas. Pero Extraordinario. no utilices palabras de estas. Eh, Dios te Extraordinario. impulsa, Dios te impulsa, Dios te Extraordinario. impulsa. Que la Biblia sí lo utiliza, extraordinario. Cuando hacía milagros, Pablo, extraordinario, dice Lucas en el libro de los Hechos. Hay gente que son hombres de oración y Dios les impulsa de una manera extraordinaria. Y es verdad, y cuando uno comienza a orar, como decía Lutero, mira, Lutero, que dicen que era calvinista, por cierto, Lutero no podía ser calvinista, por favor, no me digáis más que Lutero era calvinista, que sois muy pesados, que el otro día me decían que Lutero era calvinista. Si nació antes, ¿cómo va a ser calvinista Lutero? Y el calvinismo nació con el Yo, siglo de dos después. yo creo cuando te dicen eso que lo leí yo, lo leí. Yo creo que se refieren a la filosofía, que eran de filosofía predeterminista, ¿sabes? De eso, porque nada más, porque estudiaron todos en la misma escuela, de lo que es esa, la filosofía predeterminista, ya está. Lutero, en cuanto al libre albedrío, era agustiniano, no era pelagiano. Pero en cuanto a la perseverancia de los santos, decía que se podía abandonar la fe. Entonces no podía ser calvinista, ¿vale? De Lutero sale los luteranos, que es otro tipo de tema soterológico, ¿vale? Como los molinistas son semipelagianos, ¿vale? En cuanto al libre albedrío, pero no que Lutero era calvinista. Lutero, en cuanto al libre albedrío, era de filosofía agustiniana, no pelagiana, pero no calvinista, eso no. Si nació después Calvino. Cuando Lutero murió, Calvino tenía 10 años. Y lo que iba a decir de Lutero, que dice Lutero, cuando hay una cosa de esas que dice, cuando no oras un día, eh, tú lo notas, cuando no oras 2 días, la gente lo nota, cuando no oras 3 días, la iglesia lo nota o algo así. Creemos en que la oración es un estilo de vida, pero eso no quiere decir que no tengas que leer para nada, o que no leas 5 horas diarias, que ores 5 minutos, que es más que 5 estudios, eso no existe. Tú tienes que orar y leer todos los días. Y te tienen que regañar por orar y leer. Le das tú mismo a te ríes, ¿no? No, yo le he dado a me gusta, ¿eh? El de las risas creo que es el Luis. Dios te bendiga, Luis. No, hermanos, hablando en serio, eso yo creo, no lo sé, ¿vale? Porque yo siempre lo digo, me considero joven estudiante, sin más, pero yo creo que eso aquí lo escuches. Yo creo que aquí hay varios obreros, aquí lo escuches, de verdad. Eh, 5 minutos de oración son 10 estudios o cosas de esas. Nada, nada, eso hay que empezar a cortarlo. Hay que animar a la gente a leer, a estudiar, a orar. Es que nadie te tendría que animar en verdad a orar. Sí, eso yo lo pienso mucho. Yo muchas ¿Vale? veces, Nadie te tendría que animarte a orar. yo esas cosas se las digo a mi mujer, que no sé por sí, porque hay gente que se pasa días y días sin orar y yo se le he dicho siempre, digo, no sé cómo pueden estar 3 días sin orar, no lo entiendo, que no lo sé, como aquel que se pasa toda su vida sin leer la Biblia. ¿De dónde coges las opiniones del cielo? No puedes andar todo el día de revelación en revelación, esos Y misterios. que, escúchame, y que te oras y quieres saber más de Dios. ¿Y cómo sabes más de Dios? También leyendo. Tú lees y sabes el carácter que ha impregnado el Espíritu Santo en las Escrituras. Hay que leer, Luis. Y dice que nosotros no oramos. Es muy importante leer, si no vienen los calvinistas y nos engañan, no viene Tito Martínez y nos pone nerviosos. Madre mía, Bueno, vaya, siguiente, vaya siguiente vecino. Pero, pregunta que no sé de qué. hablando de eso, he puesto una foto que hay un debate del Tito Martínez con otro, ¿vale? Y le he puesto con la sencilla razón que he visto que lo ponen en muchos muros, ¿vale? Como que le dan la razón al Jonathan o algo así se llama el otro. Pero es que es subordinacionista a tope, le hace a Jesús que es menor que el Padre, ¿vale? Porque yo me he puesto a escucharlo para ver, a ver lo que decía. Y dice que el hijo es menor que el padre, ¿vale? Entonces, ni uno ni otro. Puestos a elegir de mal a mal peor, nada, ninguno de los dos. Eh, dice,
el tío Pichi, todos los hombres de Dios fueron hombres de oración. Mira, un asunto para que veáis, mira, el propio Paul Washer dice por su boca, dice, yo no soy calvinista por los calvinistas de hoy día, dice, soy calvinista por los calvinistas que ya han muerto, por los pasados de los calvinistas, por el pasado de los calvinistas, porque esos eran calvinistas muy poderosos en 20.000 áreas de Dios, ¿vale? Por ejemplo, Spurgeon, tú le decías, ¿cuál es el secreto de tu ministerio? Y te apuntaba a un sótano en su iglesia. En ese sótano había una cadena irrompible de 24 horas de oración. Había gente metida en ese cuarto orando constantemente por su ministerio. Un ¿Y calvinista, Leonard Ravenhill qué era? ¿cómo? Leonard Ravenhill qué era? Metodista, wesleyano, Lewellano. Mira, ¿ves? arminiano, Ronald Ravenhill. Pero ese ya es una locura. Podemos hablar de hombres de avivamiento que no lo gozamos. Porque ese hombre No, era fundamentalista bautista, ¿vale? Era fundamentalista él. Él no creía en eso de los milagros y los dones y las superprofecías, pero luego él predicaba y tenía una unción, aunque no, él no creyese en los niveles de unción, tenía una unción que la gente comenzaba a llorar arrepentida, a tirar por los suelos. Ese hombre ¿le has era, oído predicar, Ada? sí, sí, muchas veces. Y lloras, y eso que es en inglés, y tienes que llorar. Eso es Nada, un hermano. hombre de eh, oración y de poder. Nos hemos ido del calvinismo y todo esto a orar y a leer. Nada, hay Hombre, que el orar y leer. calvinismo Las dice dos. que Las no dos hay van que orar, juntas. pues es necesario que... Bueno, Jonathan, ojalá fuésemos un poquito como Leonardo Ravenhill. Leonardo Ravenhill, ese era un gigante. No creía en los milagros y él, sin embargo, veía milagros todos los días, como la gente se tiraba al suelo llorando, arrepentida, con un espíritu de arrepentimiento impresionante. ¿Por qué no llega al avivamiento? Su libro cumbre. Jonathan Edward, David Bradley, todos oraban 7, 12 horas, 10 horas, 8 horas, 6 horas. Todos. Pero pues, no tendrían vida, Ada. No, no, es que se tiraban todo el día orando. Eso no leían, que Que- no. Luego eso. Eran teólogos muy profundos, muy profundos. Ahí había un equilibrio. Eso eran hombres Mira, lo específicos. que dice nuestra hermana Dori, ¿vale? Spurgeon habla sobre eso. Cuando a mí me preguntan qué es más importante, leer o orar, Spurgeon respondía, es como decir, ¿qué es más importante, exhalar o inhalar? Inspira. O sea, echar el aire o cogerlo. ¿Qué es más importante? Pues igual, la oración y la lectura. Puede ser soltar el aire y otro coger el aire, pero vamos, que sin uno, sin otro, la vida espiritual va mal. Otra cosa que veo yo en nuestros cultos, cuando uno dice, no tengo mensaje que decir, yo siempre le he dicho a mi compadre Aquilino Motos, siempre he dicho, el que no tiene que decir en un púlpito es porque no lee. Porque uno que lee constantemente, Dios te está dando palabra, constantemente. Tienes que leer todos los días y orar todos los días. Y ya hablábamos más de esto, que nos estamos liando, David. Si no tienes más preguntas, Sí, cortamos de aquí. sí, corta, corta que nos vamos y mal. Nos vamos y mal. Bueno, Pues nada, hasta aquí yo creo que está bien. Ahora el Presi, nuestro hermano Adam, despide. Dios os bendiga a todos. Hemos cogido a nuestro hermano. Le escuché el otro día un poco, Adam, a nuestro hermano de Alcalá, Eugenio, es un Eugenio de fenómeno en Alcalá. escatología. Estuve escuchándolo un poco. La verdad que una bendición, de verdad, hermano, no perdérselo. Nuestro hermano, yo creo que te tocará a ti moderar con él, ¿vale? Porque yo estoy ahora mismo, yo empiezo la campaña ahora mismo bastante fuerte de la Semana Santa y todo esto, porque vendo helados y tengo un kiosquito ahí abajo. Acordaros de mí, que se acuerde, por favor. Nada, que orar, que el Señor haga lo de siempre, ¿eh? Y sin más, no perderlo, también hemos cogido día con Eleazar, con nuestro hermano Miguel Palacios, ¿vale? Va a estar creo la próxima semana el tío Patato, Juan Hernández, ¿vale? No perdérselo. Yo creo que estamos, no sé, aprendiendo. Yo por lo menos estoy aprendiendo con mucho de vosotros. Así que, aunque haya veces que
que a veces cueste, ¿vale? Porque a veces hay gente que te falta, gente que te llama, gente que te dice cosas que no deben, pero bueno, hay que bendecirlos y nada, y sobre todo hay que sacar las cosas positivas, ¿no, Adán? Que es que seguimos aprendiendo unos de otros. Pues sí, siempre. Hay gente que dice que no necesita de otros en el cuerpo de Cristo, cuando la Biblia dice justo eso, que en la oreja no le puede decir al ojo que no es necesario. Todos somos necesarios y todos aportamos lo poco o lo mucho que Dios nos da, que no es nuestro. Con humildad, David. Estoy muy humilde últimamente. Eso es bueno, eso es porque estás orando. Ay, señor. Bien, hombre. Pues nada, hasta aquí, hermanos. Dios os bendiga a todos. Y a pasar buenas noches y sobre todo, quien se acuerde, por favor, acordarse de mí. ¿Vale? Bueno, Alaban no, pues que Alaban no le hace falta. Acordarse de mí. muchas gracias a todos. Una bendición que estéis ahí. Hay un comentario que he borrado sin darme cuenta por querer dar a me gusta y eso, que lo vuelvan a poner. Y nada, una bendición y que Dios os Lu- bendiga. Lu- Lu- Luis Jiménez Gavarri, nuestro profeta. Mira que el que me conoce sabe que, en verdad, yo pocas veces me voy a saber decir profeta y cosas de estas, pero tenemos ahí al profeta que lo hemos cogido de moderador, a nuestro hermano Luis Jiménez Gavarri. Dios te bendiga mucho. Me está diciendo, mira que me está diciendo, chacho, que vendo estatuillas y cosas de esas. Señor te bendiga, hombre, profeta. Vendo helados, helados, pipas. Bueno, pues gracias a todos por estar ahí y nada, David. Los próximos ya veremos cómo nos colocamos, ¿vale? Dios os bendiga a todos. Buenas noches. ¿Sabes qué? Lo voy a decírtelo en público, ¿sabes? Te voy a decir así en público. Mira a ver nuestro hermano José de Palma, de Mallorca, que está muy retirado, ¿sabes? Que modere o que haga ahí. Vale, vale, se lo digo ahora. Ahora le tengo que llamar, por cierto, para preguntarle una cosa. Ahora le llamo y se lo digo. Mira, ya está. Vale, colega. Venga, Venga, Dios os bendiga a todos. bendiciones. Un abrazo a todos.